Merhaba, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Hoy vamos a ver el tema de la simbología del sol. Va a ser un tema bien interesante, así que acompáñame. Listo. Pues vamos a ver este tema. La simbología del sol es un es una alegoría. Tendríamos que entender esta parte de la consideración filosófica, porque este simbolismo nos ayuda a entender también las civilizaciones chamánicas antiguas, y eso es bien importante porque antes de la teología existía el chamanismo y entonces las civilizaciones como tal, pues se regían mucho por el tema de la cosecha. Entonces, cuando estaban sembrando, cuando estaban cosechando, veían como los componentes que servían para que la cosecha fuera buena, entonces de ahí tomaron algunas referencias, también no solamente el tema del sol, sino algunos animales, y de ahí se compone todo para que tú puedas entender como el origen del sol, ¿no? O por qué empezó a ser tan importante el sol para la humanidad. Y bueno, en esta parte también quiero comentarte que pues vamos a hablar de varios personajes que representan como al poder solar. Y esto también me gustaría comentarlo porque desde Shamash, de Sumerio, el Surya hindú, la parte de Mitra en Persia, el Amón, Adonai en fenecio, el Quetzalcóatl. Entonces, todas esas representaciones solares nos ayudan mucho a ver de qué se trata todo esto. Entonces, esa parte de el sol como como filosofía, vamos a un poquito atrás para poder entender cómo es que las personas o las culturas podían visualizar esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el principio trino, ¿no? Que viene en la parte de la Trinidad. Entonces, dentro del sol trino, pues está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como todos los conocemos, pero hubo un antecedente o un fundamento para que esto existiera. Entonces, está simbolizado de esta manera: la salida del sol, el mediodía y la puesta del sol. ¿Ok? Entonces es bien importante que puedas aprenderte este concepto porque de ahí parte todo. Entonces parte el sol, mediodía y puesta del sol. Y ahí es a donde se conforma la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, que es la representación del crecimiento, la madurez y la decadencia. Entonces, estos tres perceptos te van a ayudar a entender que, por ejemplo, Dios Padre, pues va representado mucho con el tema del amanecer, el Dios Hijo con el tema del mediodía y el Dios Espíritu Santo con el tema del descanso, ¿no? Porque el Espíritu Santo como tal te da la apertura para que tú puedas llegar a la noche, para que puedas tener una introspección, puedas descansar y puedas volver a nacer al otro día con el tema de la salida del sol, ¿no? Entonces, esta parte de la Trinidad del Sol es bien interesante porque así tú vas a poder entender que dentro de esta Trinidad hay tres aspectos: la parte espiritual, la parte intelectual y la parte material. ¿Ok? Entonces, esos tres sujetos, la parte espiritual, la parte intelectual y la parte material, nos ayuda a entender pues toda la enseñanza teológica que nos muestra. Entonces, es bien interesante esto porque podemos entender que la teología moderna, como nosotros lo conocemos, hubo una priscateología anterior que nos permite poder entender de dónde viene ese concepto. Y bueno, en la parte de la alquimia, en la parte alquímica, también va mucho relacionado con el tema de la astrología y ahorita se me viene la otra palabra, astronomía. Astrología y astronomía eh, antigua nos debe de tener esta parte de claridad
porque solamente así vamos a poder entender esto, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte de la alquimia, te cuento que, por ejemplo, va muy relacionado el tema del oro, del sol, ¿no? Entonces, muchas personas pueden relacionar el sol con el oro. ¿Y por qué, no? Entonces, aquí vamos a explicar un poquito, porque en el tema de la alquimia, ya saben que los materiales, pues, transmutan. Entonces, el oro como tal puede llegarse a representar como la luz del sol metalizado, ¿ok? Entonces, este es un concepto bien interesante porque si tú entiendes, eh, pues la visión, la cosmovisión que pues esta enseñanza nos muestra, entonces el oro es la luz del sol metalizado. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues es como el cuerpo celeste. También hay cierta relación con el azufre por el tema de que es un sol ardiente, ¿no? Si lo vamos a poner como en un tema de alquimia, pues otro componente bien interesante o importante más bien es el azufre. Y bueno, de ahí esto refiere a que necesitas fertilizar y necesitas nutrir la semilla. Esta semilla del oro es la partícula de divinidad. Entonces, cuando tú escuches la semilla del oro, hace referencia a la partícula de divinidad. Por eso es que es tan importante sembrar y fertilizar y nutrir esa semilla, porque al final de cuentas es una partícula que está dentro de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con todo el tema crístico, pero am, hasta aquí pues podemos poner esta parte del concepto de la semilla solar, ¿no? Y ya para poder seguir con el tema, también hay hay un concepto bien interesante que son los colores. Y dentro de los colores solares, que así es como lo conocen, los colores solares, pues están los 7 colores que también pues es representación del arco iris y que es el conocimiento secreto. Entonces, estos 7 colores y el arco iris trae también una simbología bien interesante, que es el conocimiento secreto. Si quieren más adelante lo podemos checar, pero sí es bien importante que tú puedas saber esto, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de los 7 colores está el tema de la conciencia, de la inteligencia y de la fuerza, que es el color azul, amarillo y rojo, que son los colores primarios. Entonces, dentro de estos colores solares, 3, que son los primarios, rigen a estos aspectos, ¿no? Fuerza, conciencia, inteligencia. Y bueno, dentro de esto también nos muestra que tú puedes tener estas referencias, que otras mitologías o otras civilizaciones antiguas ya habían tenido conciencia de la importancia o del simbolismo del sol, ¿no? Hablamos desde el Zeus hasta el Horus, hasta Krishna. Esta parte nos muestra cómo tiene relación todas estas entidades solares, ¿no? Que solamente son alegorías para poder representar al sol. Y por ejemplo, en el tema de Jesús, de Jesucristo, por eso es que lo llaman el Mesías solar, porque hay una referencia sobre esto, ¿no? En donde necesitaba encarnar eh, esta fuerza primordial en una virgen que está marcada en varias civilizaciones y que llega el Mesías solar y que le da luz al mundo y que puede ser el Salvador. Entonces, todo esto tiene relación con esas enseñanzas teológicas y que seguramente más adelante lo vamos a ver, que es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Y ya para poder finalizar esto, es poder entender la astroteología, ¿sabes? Porque este concepto de astroteología nos va a permitir justamente poder tener conocimiento de la correlación que hay entre Jesús, entre María, entre los Reyes Magos, toda esta cosmovisión que nos muestran tiene una relación peculiar. Así que bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Gracias por verme, por estar aquí, por seguirme, por comentarme
y nos estamos viendo la próxima semana. Shalom, shalom. Listo. Pues vamos a ver este tema. La simbología del sol es es una alegoría. Tendríamos que entender esta parte de la consideración filosófica porque este simbolismo nos ayuda a entender también las civilizaciones chamánicas antiguas y eso es bien importante porque antes de la teología existía el chamanismo y entonces las civilizaciones como tal pues se regían mucho por el tema de la cosecha. Entonces, cuando estaban sembrando, cuando estaban cosechando, veían como los componentes que servían para que la cosecha fuera buena. Entonces, de ahí tomaron algunas referencias, también no solamente el tema del sol, sino algunos animales, y de ahí se compone todo para que tú puedas entender como el origen del sol, ¿no? O por qué empezó a ser tan importante el sol para la humanidad. Y bueno, en esta parte también quiero comentarte que pues vamos a hablar de varios personajes que representan como al poder solar. Y esto también me gustaría comentarlo porque desde Shamash, de Sumerio, el Surya hindú, la parte de Mitra en Persia, el Amón, Adonai en fenecio, el Quetzalcóatl. Entonces, todas esas representaciones solares nos ayudan mucho a ver de qué se trata todo esto. Entonces, esa parte de el sol como como filosofía, vamos a un poquito atrás para poder entender cómo es que las personas o las culturas podían visualizar esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el principio trino, ¿no? Que viene la parte de la Trinidad. Entonces, dentro del sol trino, pues está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como todos los conocemos, pero hubo un antecedente o un fundamento para que esto existiera. Entonces, está simbolizado de esta manera: la salida del sol, el mediodía y la puesta del sol. ¿Ok? Entonces es bien importante que puedas aprenderte este concepto porque de ahí parte todo. Entonces parte el sol, mediodía y puesta del sol. Y ahí es a donde se conforma la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, que es la representación del crecimiento, la madurez y la decadencia. Entonces, estos tres perceptos te van a ayudar a entender que, por ejemplo, Dios Padre, pues va representado mucho con el tema del amanecer, el Dios Hijo con el tema del mediodía y el Dios Espíritu Santo con el tema del descanso, ¿no? Porque el Espíritu Santo como tal te da la apertura para que tú puedas llegar a la noche, para que puedas tener una introspección, puedas descansar y puedas volver a nacer al otro día con el tema de la salida del sol, ¿no? Entonces, esta parte de la Trinidad del Sol es bien interesante porque así tú vas a poder entender que dentro de esta Trinidad hay tres aspectos: la parte espiritual, la parte intelectual y la parte material. ¿Ok? Entonces, esos tres sujetos, la parte espiritual, la parte intelectual y la parte material, nos ayuda a entender pues toda la enseñanza teológica que nos muestra. Entonces, es bien interesante esto porque podemos entender que la teología moderna, como nosotros lo conocemos, hubo una priscateología anterior que nos permite poder entender de dónde viene ese concepto. Y bueno, en la parte de la alquimia, en la parte alquímica, también va mucho relacionado con el tema de la astrología y ahorita se me viene la, la otra palabra, astronomía. Astrología y astronomía
eh, antigua nos debe de tener esta parte de claridad, porque solamente así vamos a poder entender esto, ¿no? Y por ejemplo, en la parte de la alquimia, te cuento que, por ejemplo, va muy relacionado el tema del oro, del sol, ¿no? Entonces, muchas personas pueden relacionar el sol con el oro. ¿Y por qué, no? Entonces, aquí vamos a explicar un poquito, porque en el tema de la alquimia, ya saben que los materiales, pues, transmutan. Entonces, el oro como tal puede llegarse a representar como la luz del sol metalizado, ¿ok? Entonces, este es un concepto bien interesante porque si tú entiendes, eh, pues la visión, la cosmovisión que pues esta enseñanza nos muestra, entonces el oro es la luz del sol metalizado. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues es como el cuerpo celeste. También hay cierta relación con el azufre por el tema de que es un sol ardiente, ¿no? Si lo vamos a poner como en un tema de alquimia, pues otro componente bien interesante o importante más bien es el azufre. Y bueno, de ahí esto refiere a que necesitas fertilizar y necesitas nutrir la semilla. Esta semilla del oro es la partícula de divinidad. Entonces, cuando tú escuches la semilla del oro, hace referencia a la partícula de divinidad. Por eso es que es tan importante sembrar y fertilizar y nutrir esa semilla, porque al final de cuentas es una partícula que está dentro de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con todo el tema crístico, pero am, hasta aquí pues podemos poner esta parte del concepto de la semilla solar, ¿no? Y ya para poder seguir con el tema, también hay hay un concepto bien interesante que son los colores. Y dentro de los colores solares, que así es como lo conocen, los colores solares, pues están los siete colores que también pues es representación del arco iris y que es el conocimiento secreto. Entonces, estos siete colores y el arco iris trae también una simbología bien interesante, que es el conocimiento secreto. Si quieren más adelante lo podemos checar, pero sí es bien importante que tú puedas saber esto, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de los siete colores está el tema de la conciencia, de la inteligencia y de la fuerza, que es el color azul, amarillo y rojo, que son los colores primarios. Entonces, dentro de estos colores solares, tres, que son los primarios, rigen a estos aspectos, ¿no? Fuerza, conciencia, inteligencia. Y bueno, dentro de esto también nos muestra que tú puedes tener estas referencias, que otras mitologías o otras civilizaciones antiguas ya habían tenido conciencia de la importancia o del simbolismo del sol, ¿no? Hablamos desde el Zeus hasta el Horus, hasta Krishna. Esta parte nos muestra cómo tiene relación todas estas entidades solares, ¿no? Que solamente son alegorías para poder representar al sol. Y por ejemplo, en el tema de Jesús, de Jesucristo, por eso es que lo llaman el Mesías solar, porque hay una referencia sobre esto, ¿no? En donde necesitaba encarnar eh, esta fuerza primordial en una virgen que está marcada en varias civilizaciones y que llega el Mesías solar y que le da luz al mundo y que puede ser el Salvador. Entonces, todo esto tiene relación con esas enseñanzas teológicas y que seguramente más adelante lo vamos a ver, que es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Y ya para poder finalizar esto, es poder entender la astroteología, ¿sabes? Porque este concepto de astroteología nos va a permitir justamente poder tener conocimiento de la correlación que hay entre Jesús, entre María, entre los Reyes Magos, toda esta cosmovisión que nos muestran tiene una relación peculiar.
Así que bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Gracias por verme, por estar aquí, por seguirme, por comentarme y nos estamos viendo la próxima semana. Shalom, shalom.